Chava Chalón a todos, bienvenidos nuevamente a esta La Quejila en su presencia, ubicada en Roselle, New Jersey. Quien les habla, el Brother Walter Díaz de esta Quejila. Como siempre es un gusto para mí poderles traer en este día de Shabbat un poquito de luz. Y digo poquito no por hacerme muy humilde ante los demás, sino que como la Torá es tan grande y es tan llena de tantos misterios, pues cada vez aprendemos un poquito más de lo que el Eterno quiere para nuestras vidas. En esta ocasión empezamos nuevamente el ciclo anual de las Parashot, donde he sentido en mi corazón este año de Parashot llevar las enseñanzas en dos esquemas o en dos sentidos. Uno, cómo el antiguo veía lo que era la creación y todo en el contexto de la Biblia, la historia de la Torá, cómo se veía y cómo se podía entender en el tiempo más o menos del segundo templo, ese contexto escritural de la Torá y cómo nosotros podemos percibir el mensaje y ponerlo por obra en este tiempo. Y eso es muy importante porque nosotros muchas veces, el ser humano tiende muchas veces a dos cosas: a espiritualizar todo y también a llenarlo de mucho misticismo, los cuales no es que están erróneos, pero no nos podemos olvidar de que la palabra la podemos entender en un sentido literal, en el cual cuando entendemos eso literal basado en el esquema histórico, pues vamos a poder comprender también cómo el antiguo entendía esos conceptos que están escritos en la Torá. Como por ejemplo el día de hoy empezamos la Parashá Bereshit, y esa Parashá Bereshit todos sabemos en el contexto de que es la creación, pero cómo el antiguo veía la creación en ese tiempo, o cómo Hashem, a través de manifestar su poder creativo en el principio, comienza a mostrarle al israelita que él es el único Elohim. Y basado en eso, cómo el israelita podía encarar ante las sociedades que lo rodeaban, donde tenían demasiados dioses, y los cuales, como dice la palabra, que Hashem vio de que la tierra estaba ya corrupta y se había indignado, y tenía que llevar a un pueblo en el cual creía en un solo Elohim, que no había otro más fuera de él, como dice el libro de Isaías, y que los llevaría a esa tierra porque la tierra había sido corrompida, la tierra había sido profanada, y que Hashem necesitaba nuevamente poner el orden en esa tierra para él establecer su presencia en ese lugar. Entonces, ¿cómo Israel o cómo el hebreo podía ver ese entorno de vida en medio de tanta idolatría que había? Y si estudiamos las escrituras seriamente en el nivel histórico de la época, podemos entender de que a lo que se enfrentaba Israel era demasiado fuerte. Que dicho sea de paso, si vemos en la actualidad lo que nos enfrentamos hoy en día, nosotros los que caminamos en las sendas del Creador, en el camino de la Torá, tratando de guardar sus mandamientos, teniendo una comunión con el Ruach HaKodesh, el cual nos lleva a una verdad, a comprender de que la palabra no fue dada a nosotros, fue dada a los israelitas, pero a través de ellos nos llega a nosotros para comprender el estilo de vida que Hashem quiere para nosotros como sus hijos. Y esto es muy importante, porque si nosotros comprendemos el aspecto histórico a lo que Israel se enfrentaba, nosotros vamos a comprender cómo Apocalipsis capítulo 19, capítulo 20 y 21 nos marca el precedente de cómo empezó la tierra, la creación, y cómo va a terminar. Y vas a ver de que hay una similitud de ideas del Creador para que su presencia more en medio de su pueblo. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando vemos el libro de Apocalipsis, vemos de que el libro de Apocalipsis nos está mostrando en cierta manera un caos cósmico, natural, espiritual, donde Hashem a través de Yeshua y Yeshua a través de su Malach trae un mensaje a 7 quejilot mesiánicas, las cuales una solamente de ellas, la quejilot de Filadelfia,
por decirlo de esta manera, era la más débil, la más pequeña, pero se mantenía firme en quién era el Creador. Y que no habían negado ni a Mashiach ni los mandamientos del Creador. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el tiempo en el cual Israel comienza a caminar en la peregrinación, de la misma manera nosotros en esta peregrinación nos enfrentamos a todas las deidades que nos rodean. Y es mirando hacia el cielo como el Eterno día a día trata de hacer un bereshit con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, para que nosotros no erremos el camino, no neguemos al Creador, aceptemos a Mashiach, el cual es la puerta y el cual nos lleva a través de su Espíritu a hacer la voluntad del Eterno. Y pues esta ha sido en realidad una parashá que marca un precedente para mi vida. ¿Por qué? Porque el deseo o el anhelo que tengo es ver la parashá ya no en ese contexto como la veníamos viendo anteriormente, como lo dije, sino que quiero introducir la historia y el contexto histórico de Israel. Pues bueno, vamos a hablar de Torah, que a eso es lo que nosotros venimos a estudiar cada Shabbat, a hablar de Torah y su contexto de la palabra. La parashá número 1, llamada Bereshit, al principio o por el primero, está ubicada en el libro de Génesis, Bereshit capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 8. Es una parashá un poco extensa, lo cual no vamos a tocar todos los temas. Entonces vamos a tocar lógicamente el tema que en lo personal me pareció primordial en nosotros poderlo ver. La Haftará, Isaías 42, versículo 5 al 43, versículo 10. La Brit Hadashá, el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1 al 17, capítulo 19, del 3 al 9. El libro de Lucas, el capítulo 3 de Lucas, el capítulo 10. Y el libro de Juan, capítulo 1, del 1 al 18. Y hasta el capítulo 4, capítulo 1 capítulo 1 del libro de Juan, versículos 1 al 18, capítulo 3 del 4 al 11. Es lo que está ubicada, lo que es la parashá, la Haftará y la Brit Hadashá de la semana. Ahora bien, vayamos a la introducción. El hecho de que haya uno que ha comenzado todo y traído todo a la existencia, nos enseña que Él es el dueño de todo lo que existe y tiene derecho a gobernar sobre todo lo que es suyo. Este hecho lo convierte en el gran legislador del universo. Si hay uno que ha comenzado todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra, entonces todo lo que existe debe cumplir su propósito. Y eso nos enseña el concepto en el cual Israel se enfrentará a las naciones de aquí en adelante. Segundo, los puntos de la parashá, los días de la creación y sus funciones hasta llegar al día de Shabbat, Adán y Javá en el jardín, los ríos del Edén, la prohibición de comer del árbol, la creación de la mujer, la tentación al pecado y las consecuencias del pecado y otros puntos más que están en esta parashá. Como lo dije anteriormente, es una parashá un poco extensa, larga, entonces donde podemos sacar cualquier cantidad de temas, pero en este día solamente tocaremos uno en particular. Ahora, para estudiar la Torá y el resto de la Biblia hebrea, así como la Brit Hadashá y la Mishnah o el Talmud, por ejemplo, preciso será conocer las leyes de inteligencia espiritual que mantienen los textos sagrados girando sobre sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? De que para un estudiante serio de la palabra, no solamente nos podemos quedar con el libro. No solamente, ¿por qué? Porque aunque este es nuestro manual y esta es la parte fundamental de nuestra creencia, no podemos olvidarnos que alrededor del libro existen otras historias más. Y basado en eso, nosotros cuando comenzamos a entender la historia que rodea la historia bíblica, vamos a comprender aún mejor lo que en su contexto la Torá nos está hablando. Como por ejemplo, si ustedes
todos como vieron, leyeron la parashá esta semana, y ustedes van a ver de que empieza el Bereshit, el capítulo 6, hasta el capítulo 6 viene la formación, la creación, todo, y de un momento a otro la parashá nos sale con el nombre de Noah, que es la parashá siguiente que vamos a ver. Entonces, si tú te das cuenta, hay un proceso, hay un tiempo. Ese tiempo, desde el primer Adán, hasta desde el momento en que Hashem comienza a crear todo, hasta el tiempo de Noah, nos limita la Torá a darnos información de los sucesos en los cuales tanto Adán, Javá, Caín, Abel y toda la familia que viene a través de ellos, la Torá se limita a darnos esa explicación. Entonces es muy importante nosotros entender el método histórico, porque si nos damos cuenta, Noah se tiene que enfrentar a algo que Hashem en su corazón, hablando metafóricamente, no quería que sucediera. Entonces toda esa historia que la Torá no nos revela a través de la Mishnah, el Talmud y libros históricos que rodean la Torá, es muy importante que nosotros, si queremos ser estudiantes serios de la palabra, tenemos que tener en cuenta. Todo aquel que solamente diga, es cierto, este libro es nuestra base, es nuestro fundamento, pero todo aquel que diga que la historia que rodea la historia bíblica, que valga la redundancia, no es necesaria, puede perder el rumbo del mensaje divino desde el principio hasta el fin. Ahora bien, siempre debemos tener presente que en las sociedades antiguas, la inmensa mayoría de las personas eran iletradas y solo unos pocos tenían acceso a ella, especialmente los que tenían tiempo para lograrlo, como eran los reyes y los sacerdotes, los cuales eran la clase pudiente de aquellas generaciones. Visto así, la escritura era considerada un privilegio. Pongan cuidado, hablando en los tiempos bíblicos, la escritura era considerada un privilegio. Y nosotros muchas veces batallamos con la escritura, porque eran muy pocos los que tenían ese don de poder leer. Y todo aquel que tenía ese don de poder leer era visto como una persona en un estado muy alto, en este caso como los reyes. Eran considerados un privilegio de los dioses y solamente aquellos que sabían cómo servirlos tenían acceso a la misma, porque de esa manera podían regular los procesos del servicio a sus divinidades favoritas. A todo esto se tenía que enfrentar Moshe cuando se iba cuando el trabajo de Moshe era sacar al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud. Ahora bien, entremos a Bereshit. Bereshit bara Elohim el Shamaim beet Ares. En el principio creó a Elohim al cielo y la tierra. Beares hayetá tohu babohut. Estas dos palabras son muy importantes. Behoshe al penetom teom berruach Elohim merajet al pene hamain. Y la tierra estaba en caos. Una cosa es ser un caos y otra cosa es ser desordenada. ¿Ok? Sobre la faz del abismo. Y el espíritu divino prevalecía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. Bayomer Elohim Yer Or Baiji Or. Entonces dijo Elohim, hágase la luz, y hubo luz. Aquí es muy interesante porque si ustedes ven la palabra, perdón que se me... No, eso va más adelante. Aquí, perdón, era aquí. Bayar Elohim Aor Kitob. La palabra Aor, su raíz
esta tiene una G una H antes de la A, pero la raíz de Ahor es Ahor. Ahor es, viene la palabra cuando Hashem dice, todo el que te bendiga será bendecido y todo el que te maldiga será maldecido. Y vio Elohim que la luz, o sea, que el Jaor o la Or era una o es una bendición. O sea, que todo aquel que recibe la luz divina recibe una bendición del Creador. Esto es muy importante porque la palabra Ahor, sus derivaciones de la palabra Ahor derivan también de una maldición que representa ceguera. Entonces, cuando vemos que Hashem y vio Elohim que la luz era buena, quiere decir, en ese contexto de la raíz hebrea de que Hashem no quiere que el ser humano ande en la tiniebla, en el caos, sino que Hashem quiere que el ser humano ande en su luz. Por eso ustedes ven que hay un verso que dice, despiértate tú que duermes, que te ha llegado ¿qué? Tu luz, tu Or. Porque Or es luz y luz es sinónimo de ¿qué? De salvación o de ser guardado bajo la protección divina. Ahora bien, el propósito de la creación. La intención divina en la creación del mundo fue proyectar su bondad en las criaturas. El Eterno, exclusivamente, es la total y absoluta perfección, libre de toda deficiencia, no existiendo ninguna perfección comparable a Él, y por lo tanto, cualquier perfección imaginable fuera de la perfección del Eterno no es una perfección real, sino se le denomina perfección en relación a algo inferior a ello. Pero la perfección absoluta se halla exclusivamente en el Eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser la voluntad del Eterno, al irradiar el bien, no le es suficiente beneficiar en forma parcial, sino brinda el bien en la mayor medida que le es posible a las criaturas recibir. O sea que Hashem lo que intenta a través de su divinidad, de su poder, de su grandeza, es ir manifestando en medio del caos, en medio de las circunstancias, comenzar a manifestar su poder de luz, su poder de grandeza, su magnificencia, porque si le da todo al hombre, al ser humano, el hombre no sería capaz de soportarlo. Por eso que vamos a ver en Primera de Crónicas, capítulos 29, versículo 11 en adelante, que dice lo siguiente: tuyos, Yahweh, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad, porque todo el cielo y la tierra es tuyo, el reino es tuyo, Yahweh, tú eres exaltado como cabeza de todo. Las riquezas y el honor vienen de ti. Tú riges todo en tu mano. Tú riges todo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tienes la capacidad para engrandecer y dar fuerza a todos. Por lo tanto, nuestro Elohim, te damos gracias y alabamos tu nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el propósito de todo lo que existe fue crear aquello que pueda disfrutar de su bien en la forma en que le es posible hacerlo. En otras palabras, que todo lo que fue creado, todo el Bereshit, es con el propósito de que el ser humano se disponiera de todo lo que el Eterno creó, porque en esa esencia Hashem se quería manifestar al ser humano. Y esto tiene un punto muy importante. ¿Por qué? Porque se creía que los dioses eran los creadores del universo. O sea, en la era bíblica o posbíblica, o más bien en la era bíblica de la Torá y los profetas, se creía que los dioses eran los creadores del universo y cada uno de los astros era visto como una divinidad. Servir a los astros, dioses, y tener acceso a los códigos escritos que de alguna manera regían ese servicio, relacionaba a los sacerdotes y a los reyes como los secretos mismos del universo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces pongamos contexto hasta ahora
poniendo historia y la revelación divina. Nosotros sabemos de que Hashem creó todo. O sea, es desde ese punto nosotros partimos. O sea, no estamos negando lo que Hashem está haciendo para nada. Lo que quiero mostrarles es el enfrentamiento del caos con lo que quería traer un orden. Las naciones, los gentiles creían de que, por decir un ejemplo, los mares era un dios, los ríos era un dios, los aires era un dios, el sol era un dios, la luna era un dios. Entonces cada vez que se adoraba a esa divinidad era porque ese Dios especialmente iba a dar un beneficio a aquel que lo adoraba. Entonces, ¿qué iba a hacer Hashem en este medio? Iba a mostrarle al israelita o a su creación, a su hijo, de que él es el que tiene gobierno sobre todo. Es por eso que tú vas a ver en la historia bíblica y la comparas con la historia, vas a ver que los gentiles, ¿qué hacían? Levantaban templos para adorar a sus dioses. Adoraban a sus dioses, levantaban inciensos para que esos olores llegaran a la presencia de sus dioses. Era como una batalla entre los paganos y lo que Hashem le quería mostrar al pueblo de Israel, que él era el único Elohim y que no había otro fuera de él. Por eso el deseo del Creador era, por decirlo de esta manera, avergonzar los otros dioses para que él fuera llamado el único Elohim verdadero. ¿Ustedes por qué creen de que cuando Hashem saca a Israel lo mete por medio del mar? Porque para los egipcios el mar era un dios y era para ellos un temor morir ahogados. Era sinónimo de ser llevados a un juicio. Por eso ustedes también ven antes de eso, de que los egipcios les dan oro, le dan todo el oro a los israelitas. ¿Por qué? Porque ese oro que ellos tenían era para entregárselos a sus divinidades y poder comprar el alma, poder ser ellos aceptos ante su Dios. Creo que era el Dios Rahab, creo que era, y de esa manera ellos eran aceptos ante ese Dios después de su muerte. Entonces todo esto es por decirlo de una manera, una guerra de dioses de los gentiles al poder divino que Hashem quería manifestar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si entendemos esa historia, vamos a ver por qué Hashem siempre trata de mostrar su poder ante los demás, ante los otros dioses, y avergonzarlos, por decirlo de esta manera. Ahora, recordemos siempre esto: la cultura oral transmitía el pensamiento de que solamente los reyes y los sacerdotes sabían cómo relacionarse con las divinidades y solamente ellos sabían cómo servirles. Es por eso que Moisés fue educado en esta tradición. Por tanto, sabía leer y escribir, sabía cómo relacionarse con los dioses y tenía acceso a los códigos por los cuales, según se creía, el universo fue creado por sus divinidades. ¿Ustedes creen que Moisés tuvo un proceso de 40 años en el desierto simplemente porque quiso huir? Moisés tenía que haber sacado todo pensamiento preexistente de sus divinidades para poder entender cuando la zarza le iba a hablar. Y nosotros hoy en día queremos batallar con ideologías, con pensamientos erróneos, con enseñanzas preconcebidas, a querer exigir el texto a que me lleve a donde yo quiero. Y eso no está bien, eso no es correcto para un estudiante de la Torá. Ahora, no podemos olvidar que la relación entre la escritura y la creación fue parte de la cosmovisión antigua en relación con la religión. En el Salmo 33:6 dice: por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por tanto, tener acceso a la palabra era tener los códigos de la misma creación. Por eso tú ves
que en el contexto que los magos tenían tanto poder. Todo rey tenía un mago, porque en ese contexto el mago era el que se comunicaba, o el brujo o el vidente, llámalo como quiera, era el que se comunicaba con su divinidad y le traía al rey, al supremo, el mensaje que esa divinidad le estaba dando. Génesis 1:1, en el principio Elohim, el Ale, el Atá, creó los cielos y la tierra. Este otro punto muy importante que tenemos que entender. Cuando la Torá define siempre, bien sea la Torá o la Brit Hadashá define siempre que Hashem es el Aleph y la Taf, no simplemente está señalando que Él es el principio y el fin de lo creado, sino que también es el principio y el fin de la circunstancia en la cual el ser humano se vea involucrado. O sea, de que si el ser humano entra en una condición difícil, cuando entendemos el Bereshit, que Hashem, Yahweh creó la luz, entonces puedo entender, Yahweh, mi oración sería, Yahweh, Hashem, tú sabes mi condición. Yo sé que tú tienes el principio y el fin de esta situación. Envíame tu luz, porque en tu luz mi caos se compondrá, se organizará. En contraste con las creencias paganas, la Torá comienza revelando el hecho de que el universo tiene un comienzo y que hay uno que está por encima del universo y que ha puesto todo en movimiento. Este conocimiento hace que las personas eviten adorar a lo creado en lugar de al creador. La idolatría es básicamente adorar la creación en lugar del creador. ¿Qué quiere decir esto? En Romanos capítulo 1 vamos a ver por siempre, desde la creación del mundo. Y cuando dice por siempre, Pablo no está diciendo desde su vida en adelante. Está hablando en un contexto en el cual Pablo vivía y se tenía que enfrentar diariamente. Por siempre, desde la creación del mundo, del universo. Sus cualidades invisibles, tanto su eterno poder como su naturaleza divina, ha sido vista claramente porque pueden ser comprendidas por todo lo que ha hecho. Por lo tanto, no tienen excusa. Porque aunque ellos conocen quién es Hashem, no le glorifican como Elohim, ni le dan gracias. Por el contrario, se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. De hecho, cambiaron la gloria de Hashem, inmortal, por semejanza de meras imágenes, como un ser humano mortal o como un pájaro, animales o reptiles. Por lo cual Hashem los entregó a la vileza de la lujuria de sus corazones, al mal uso vergonzoso de los cuerpos de cada uno con los otros. Han cambiado la verdad de Hashem por la falsedad, adorando y sirviendo cosas creadas antes que al Creador. Alabado sea Él para siempre. Amén. Este contexto que Pablo está diciendo en el libro de Romanos capítulo 1 era una realidad antes de Pablo y después de Pablo hasta el día de hoy. Por eso tú ves ahora de que ahora se está adorando a todo. ¿Por qué? Porque este proceso es como un círculo. Es algo que está dando una vuelta constante. No ha llegado, no ha tenido un pause o una pausa. ¿Por qué? Porque todo depende del ser humano. Pero aquí está la noticia, que a todo aquel que anda en ese círculo vicioso de la idolatría, sin darle el mérito a Hashem, esa persona entra en una condición de ¿cuál? ¿De qué? De ceguera. ¿Qué más dice? A la vileza de la lujuria de sus corazones, al mal uso de sus cuerpos, ¿sí? Y los hace necios. Por eso cuando tú vas y le hablas a una persona acerca de lo que es Hashem,
su método de crear de lo que está en caos, en desorden, a volverlo un orden establecido por él para glorificar su nombre, la persona no lo entiende, porque entró en un nivel de tener un velo en su alma que no puede comprender lo que a ti te está yendo bien. Por eso el Bereshit no lo podemos ver simplemente en el contexto de la creación, sino que lo tenemos que ver en el contexto también de todo aquello con lo que yo me voy a enfrentar para volver a empezar. Porque si yo no tengo esto presente, cuando yo me vaya a enfrentar con el caos, con el desorden, si yo no puedo pasar ese límite de caos y desorden en las manos del Creador, yo seguiré en el caos. No supera eso, correcto. Ahora bien, por lo tanto, una de las interesantes conclusiones que pueden ser extraídas de este análisis es la comprensión de que en la cosmovisión de los patriarcas y sus familias no hay mucho que los diferenciara de lo habitual en la cultura del antiguo cercano oriente de entonces. Por lo tanto, una comprensión de la cultura general puede ayudarnos a escoger cuáles elementos del texto tienen significación teológica y cuáles no. Por ejemplo, una comprensión de la práctica de la circuncisión en el antiguo cercano oriente puede aportar indicaciones provechosas para entender lo que hay en la Biblia. Las observaciones sobre el uso de la antorcha y el incienso en los rituales del antiguo cercano oriente pueden aclarar el significado de Génesis capítulo 15. Incluso la información de estos documentos puede aclarar la comprensión del Dios que tenía Abraham. Porque Abraham no tenía un solo Dios. ¿Sabían eso? Abraham tenía más de 100 dioses. Entonces, todo esto es muy importante. Ahora bien, ¿qué quiere decir toda esta información? Que todos fuimos creados por el propósito especial de servir a aquel que creó al hombre y lo colocó en su plan universal. En ese propósito, el hombre debe cumplir la Torá que el Eterno le ha establecido. Si una persona no sirve al Creador de acuerdo con la Torá, se rebela contra el principio mismo de la existencia para la creación y va más allá de su derecho a existir. Todo lo que existe porque el Eterno lo ha hecho y porque tiene un plan específico con esa creación. Ningún detalle de la creación carece de significado. Por eso dice la palabra que Hashem todo es revelado. Segundo, esto nos enseña que el tiempo se crea y que el Creador está fuera del tiempo. A partir de entonces dice que fueron creados los cielos y la tierra. Esto nos enseña que el espacio y la materia no son eternos, sino que nacieron en un determinado momento histórico cuando comenzó el tiempo. Ahora, ¿qué fue antes del comienzo entonces? Solo uno, Elohim. Sin embargo, habían planes dentro de Elohim que han estado ahí por la eternidad. Un estado atemporal, ya que el tiempo solo comenzó cuando fue creado. ¿Sabía eso? El tiempo no existía. Vaya Apocalipsis, ya no habrá luz. Ya el hombre no necesitará luz porque Yahweh será su luz. Por eso te digo de que Bereshit, el primer capítulo de Bereshit y los últimos capítulos del libro de Revelaciones nos están hablando del deseo del Creador. Todo aquello que comenzó en un caos, al final del libro va a volver a mostrar todo el orden que él deseaba. Por eso es muy importante entender el contexto, porque cuando vemos Apocalipsis y Revelaciones, vamos a ver una tierra en caos. Y le entregará al reino a Mashiach los poderes, las potestades, todos los reinos, y todo estará bajo la autoridad de Mashiach por 1000 años. Será desatado el Satán para probar a los hombres, y una vez que todo aquel que haya sido probado y haya pasado la prueba, Hashem retornará a la tierra, donde pondrá sus pies
en Jerusalén, en Israel, porque dice la palabra que Israel es el estrado de sus pies, y pondrá gobierno total. Y ya nunca más el hombre necesitará luz, porque Yahweh es la luz del hombre. ¿Es Israel el Estado? Claro que sí, es Israel, es el trono de sus pies. Por eso dice el profeta de que Hashem pondrá su nombre en Jerusalén. Porque, ¿qué quiere decir eso? Por lo que está diciendo que Yahweh Hashem establecerá su justicia nuevamente en Israel. Ya no habrá necesidad de jueces porque Él será el único juez. Ya no habrá necesidad, o sea que los abogados, el que está estudiando para abogado ahorita, pues trabaje hasta... No, porque pues si se alinea con el Padre, pues puede... Amén. En otras palabras, todo lo que existía dentro del Creador antes de la creación es atemporal, pero no estaba allí como algo que existía, en la forma en que entendemos la existencia, sino como parte de un pensamiento, un consejo, un plan y un proyecto. Es por eso que el Eterno determinó que para que este bien sea perfecto, quien lo reciba deberá ser digno del mismo. O sea, el verdadero receptor del bien y no un asociado accidental de ese mismo. ¿Entendieron esa parte? O sea, que Hashem busca un receptor digno de que su luz pueda estar en él. Y es por eso que en el libro de Mateo 3:17 dice: y oí una voz que salía de los cielos, decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ese Mashiach es llamado el digno, donde la presencia divina. Ahora, ¿ustedes por qué creen que en el libro de Apocalipsis dice que el tabernáculo es Mashiach? Porque lo que está diciendo es que Mashiach portará la esencia divina, su luz, nuevamente a traer orden. Por eso dice en el libro de Revelaciones que ya no necesitaremos un templo, porque Mashiach es el templo. Ahora, en él, en el digno, se manifestará la divinidad de Hashem, su poder, su autoridad, sus justos juicios, y el ser humano podrá ver a Hashem a través de Mashiach. Eso es temporal. Para poder adorarlo o hablarle a él o lo que sea, todo es a través de Mashiach. Exactamente. Y es temporal. ¿Por qué temporal? Porque después de los 1000 años, Mashiach tiene que entregarle el reino al Padre. Y ya no veremos al Padre a través de Mashiach, sino que veremos al Padre cara a cara, a rostro descubierto, como dice Pablo. Ya el velo total será quitado, porque Mashiach se convierte en ese velo, por decirlo de esta manera, para poder llegar o acceder al Padre. Exactamente. Ahora bien, cuando enfrentamos toda esta información, debemos darnos cuenta sobre cuán a menudo el Eterno usaba lo que era familiar a su pueblo para edificar puentes hasta ellos. ¿Usted por qué cree que Jacob vio una escalera? Porque era un medio en el cual le estaba mostrando a Jacob de que él se podía comunicar con él. Y que de esa manera también estaba avergonzando a las otras naciones a las cuales Jacob se iba a enfrentar. ¿Por qué? Porque las otras naciones tenían templos con escaleras muy altas donde llegar al tope de ese templo era comunicarse con su divinidad. Por eso las pirámides. Por eso las pirámides, correcto. Exacto. Porque Hashem lo que quiere avergonzar a esos dioses que no tienen poder. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a comprender el poder de Hashem cuando crea las cosas y que nadie se puede robar su gloria. Por eso ni el mismo Mashiach quiso llevarse la gloria, porque todo le daba toda la gloria se la daba al Padre. Por eso que los altares están colocados en los lugares más altos. Correcto. En el Himalaya, por ejemplo, está
El templo más alto, ¿no? Imagínese. ¿Usted por qué cree? El otro día iba con mi hijo para llevarlo para la escuela en la mañana y las campanas de la iglesia sonaron. ¿Usted por qué cree que por qué las iglesias católicas tienen campanas? Bien alto. Y ya están altas. Porque de esa manera llamaban a los hombres para adorar a las divinidades. ¿Y por qué cree usted que los templos de las iglesias católicas son muy grandes? Porque esa era la manera como la cual la religiosidad le mostraba el poder del Dios al cual ellos creían. Las puertas grandes. Las puertas, ¿sí? La forma de la cúpula era para resonancia, para que lo escuche más. Exacto. Entonces todo esto tiene una similitud, pero tú ves que en el Veda Midrash no hay nada de eso. Por eso Isaías, el profeta, dice que él es un Dios que habita en medio de la oscuridad. Sí, porque él era la luz. ¿Sí? ¿Sí está viendo todo el contraste que hay en la paganidad con el Creador? Que el Eterno lo que quiere es avergonzar a todo aquel ídolo o aquel Dios que el ser humano comenzó a crear, porque ese no era el propósito del Eterno, sino que el ser humano tiende en su libre albedrío a querer ir en contra de la voluntad divina. Por otro lado, es importante que nos demos cuenta de que los propósitos del libro de Génesis van mucho más allá que los que cualquier literatura del antiguo cercano oriente a nuestra disposición. O sea, que con esta información que les estoy dando, no es que estamos dando más prioridad a los libros que rodean la Torá, sino que eso nos va a ayudar a entender, como estamos entendiendo ahora, todo lo que era la historia en la cual Israel se enfrentaba. De ninguna manera la presencia de similitudes sugiere que la Biblia sea un producto de segunda mano o un reordenamiento secundario de esa literatura. Por el contrario, el material de trasfondo nos ayuda a entender el Génesis como un producto teológico único relacionado con gente y hechos embebedidos en una cultura y un contexto histórico o en contextos históricos específicos. El Midrash enseña lo siguiente, el Midrash enseña que este plan es la Torá, que la sabiduría ilimitada que el único y eterno ha concebido desde la eternidad. Según el Talmud, se crearon 7 cosas antes de que existiera el mundo. ¿Sí? Yo creo que eso muchos lo hemos visto. Segundo, la Torá compara con la Torá, el primer fundamento, con Proverbios 8:22, el arrepentimiento con Salmos 90, el huerto del Edén, el lago de fuego, el trono de la gloria, el templo y el nombre del Mashiach. ¿Sabía usted que los antiguos creían de que la tierra era plana y que tenía 7 cimientos? Y que cada cimiento de esa tierra plana era una divinidad. Entonces sí lo sabía, qué bueno que lo sabe. Ahora bien, permítame tomar un poquito. Vuelvo y repito, ustedes sabían de que sí, dígame. Porque escuché por ahí que en el Proverbio 8 hablaban que el que estaba ahí creando todo con el Eterno, que Proverbios 8 hablaba de Yeshua, que él estaba ahí con el Eterno creando todo. Sí. Y hablan que la sabiduría era el Mesías y que él era el que estaba en la creación. Eso... Qué lástima, porque eso es lo que lleva a esa confusión. Y cada vez las personas que escuchan esa teoría no se dan cuenta que lo que están haciendo es hacerle un daño a la misma creación, a lo que el Eterno dispuso o posiblemente les habrá dado para enseñar. Y esos son puntos que sacan de contexto lo escritural porque no lo definen y no quieren estudiar más allá de donde deben estudiar. Y eso es un error muy grande. ¿Por qué? Porque limita el texto.
y todo aquel que enseña no puede limitar el texto. Decir a rajatabla que la sabiduría era el Mesías es entrar en un lugar muy delicado, donde yo digo con temor que tendrá que darle muchas cuentas al Creador por las palabras que están saliendo de su boca. ¿Por qué? Porque le quita el honor al que creó todo. Ahora bien, el mundo fue creado a partir de estas 7 cosas. La Torá es el esquema arquitectónico de toda la creación. El hecho de que se mencione el arrepentimiento como algo que precede a la creación nos enseña que aunque el Eterno no había determinado de antemano que el hombre pecaría, ya había planeado una solución para el pecado del hombre. En Apocalipsis capítulo 13 dice lo siguiente: todos los que viven en la tierra le adorarán, excepto aquellos que pertenecen al Cordero sacrificado. Y desde antes de la fundación del mundo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Vamos a entenderlo un momento, ahorita les llego. Yahweh sabía que desde antes de la fundación del universo, primera de Pedro 1:20, sabía esto desde antes de la fundación del universo, pero lo reveló en los tiempos postreros por amor a ustedes. Por medio de él, ustedes confían en Yahweh. ¿En quién? En Mashiach, quien lo resucitó de los muertos y le dio gloria, para que la confianza y esperanza de ustedes sea Yahweh. ¿Qué parte no entendieron? Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. 8. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Libro de Revelaciones. Miremos el contexto. Dice el primer verso del libro de Revelaciones, capítulo 13, el primer verso, para llegar al versículo 8. Entonces yo me paré a la orilla del mar y vi una bestia salir del mar con 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos habían 10 coronas reales y sobre sus cabezas nombres blasfemos. ¿Qué había? Nombres blasfemos. La bestia que vi era como un leopardo, pero con patas como las de un oso, y su boca como la del león. A ella el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía que había recibido una herida mortal, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló de qué, y fue en pos de la bestia. O sea, que había que Exacto. Como que por eso quise mostrarles el contexto, porque uno lo ve así, un momentico, pero todos los que vivan en la tierra le adorarán, excepto aquellos que pertenecen al Cordero. Parece que no hay contexto en ese verso. Continuemos. Entonces dice así: y fue en pos de la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede hacerle guerra? Le fue dada una boca que hablaba blasfemias arrogantes, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. De modo que abría su boca con blasfemias contra Hashem, para blasfemar su nombre y su Shekinah. Por eso Mashiach dice: de mí hablen lo que quieran, pero del Rúa no hablen nada, no digan nada en contra de la Rúa. Y aquellos que viven en los cielos, le fue permitido hacer guerra contra los santos de Hashem y vencerle, y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos, el 8, todos los que viven en la tierra le adoraron, excepto aquellos que pertenecen al Cordero sacrificado. Y desde entonces, desde antes de la fundación del mundo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Los que tienen oídos, oigan. Si alguno está destinado a cautiverio, al cautiverio va. Si alguno está destinado a ser muerto, a espada, con la espada será muerto. Aquí es cuando los santos de Hashem
tienen que perseverar y confiar. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando en el contexto? Entonces, que el mundo fue creado a partir de esas 7 cosas, pero vemos que el arrepentimiento está creado antes de ¿qué? Del huerto del Edén. O sea, que Hashem ya tenía el método de salida en el cual el ser humano iba a pecar, iba a caer en transgresión. Ahora bien, nosotros sigamos aquí. La palabra hebrea, en el principio, Bereshit, está compuesta por 2 palabras. Bet, que significa en, dentro de, con, a través de o debido a. Reshit, que significa primero en espacio, tiempo, orden o rango, primer fruto, comienzo, principal. Por eso tú ves que traigan ¿qué? Las primeras, las primicias, que traigan el Reshit, lo mejor del espacio, de lo que ellos tienen, el principal de sus ofrendas. Según la concordancia Strong, esta palabra proviene de la misma raíz que Rosh, que significa cabeza, parte superior o gobernante. Bet, que significa en, dentro de, con, a través de o debido a. Eso quiere decir que cada vez que aparece la palabra Reshit en las escrituras es constructiva en relación con el sustantivo que sigue. Este fenómeno gramatical es muy común en todas las escrituras. 50 veces está. 50 veces está la palabra Reshit. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que tiene que ver con Reshit es para tener un ¿qué? Acercamiento con el Creador. Apegarse. Por eso cuando dice que el Bereshit se creó para que el ser humano se pudiera acercar al Creador nuevamente, porque estaba en un caos, estaba perdido, no tenía luz divina, estaba en tinieblas. La letra Tav final en la palabra Bereshit muestra que está escrita en forma constructo, dando el significado de principio de. Ahora, la palabra que sigue es barat, que literalmente significa creó, y por lo tanto no es un sustantivo, sino un verbo. El significado literal entonces sería, como por ejemplo, el siguiente. En el principio del crear de Elohim, los cielos y la tierra, cuando la tierra era confusión y vacío, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y el aliento de Elohim planeaba sobre la superficie de las aguas, entonces Elohim dijo, haya luz, y hubo luz. Pero un momentico, pero él es la luz. ¿Cómo él va a decir que haya luz y hubo luz? ¿Te lo decir? Si la palabra dice que en su luz vemos la luz y que él es sinónimo de luz, entonces ¿qué fue lo que hizo al crear la luz? ¿A qué se estaba refiriendo Bereshit cuando dice que creó la luz? Espiritual. ¿Ah? Luz espiritual. ¿El qué? Luz espiritual. Luz espiritual, Juan. Creo una forma de acercamiento. Una forma de acercamiento, muy bien. ¿Alguien más? Es por la autoridad. Por su misma autoridad que lo dice. Por eso se dice que el Beit HaMikdash se creó también antes de la creación, para poder tener una forma, porque dice que más allá del trono está él. Entonces hay una forma del trono, y le estaba explicando yo a Alejandra que también por eso se quemaba el incienso, para que hubiera una capa, una nube que no pudiera matar al Kohen Gadol cuando estaba en la presencia, enfrente de la presencia de él. Imagínense. Torah, porque dice que su palabra viene de- Exacto. Entonces tú ves de que no sé, en esencia el texto, lógicamente no estamos diciendo de que no hubo una creación, no estamos diciendo de que de la teoría de la explosión, del Big Bang ni nada de eso, absolutamente no. Lo que estamos viendo es el contexto histórico de lo que Hashem está haciendo al principio, a lo que Israel se tiene que enfrentar y cómo nosotros vemos
ese conjunto de ideas y poderlo poner nosotros en práctica, por decirlo de esta manera, ¿no? Ahora, según la interpretación, o según esta interpretación, el primer versículo no explica el orden en que fueron creadas las cosas. Esta es una versión interpretativa diferente a la que aparece en la... Ah, claro, sí, eso es muy claro. Eso es una versión a lo cual, o sea, esta versión que estoy poniendo aquí es el conjunto de ideas de la palabra Bereshit, más bien, la división de la palabra Bereshit, Be y Reshit, ¿ok? Entonces, en esa interpretación de cómo podemos descifrar esa palabra, podemos sacar esta explicación. No es que está escrito así. Por favor, no me vayan a llamar anatema ahora y por ahí a juzgar de que estoy creando otra Biblia. No, sino que es una interpretación que se está dando al texto, porque verdaderamente cuando vemos, pareciera que el texto no tiene una regulación de lo escrito, una secuencia, ¿no? Una secuencia. Entonces, por eso vemos que más adelante dice como si estuviera algo diferente a lo creado, pero a la misma vez es lo mismo. Ahora bien, en una de las... ¿Ah? Ahí, en esa interpretación judía, porque es una interpretación diferente a la que hace la Reina Valera. Correcto. El tema principal es la luz. Correcto. Y en la versión de Reina Valera, el tema principal es la creación del cielo y la tierra. Exactamente. Ahí es donde está el punto. Muy bien ahí, don César. Porque el enfoque de la Torá no era la creación, sino la luz. Porque cuando hay caos, hablando de esta manera, no hay luz. Si tú ves una persona en caos, no está en luz. Entonces el deseo del creador era formar luz en medio del caos. Traer luz en medio del caos. No es la luz física, porque la luz se creó posteriormente. Exacto. Sí, entonces es que hay un juego de ideas en la primera parte de Bereshit. Hay un juego de ideas que tenemos que comenzar a acomodarlos para sacar la mejor definición. Por eso si no entendemos el principio, va a ser muy difícil comprender revelaciones. Porque revelaciones nos está mostrando, vamos a ponerlo de esta manera. Perdón, si vemos Bereshit, el primer capítulo, en los versos que siguen del 1 al... El primer capítulo de Bereshit, perdón. Vemos de que el único existente de la creación es Hashem, ¿cierto decir? Pero cuando vemos Apocalipsis vemos que la creación tiene entidades espirituales que quieren gobernar lo creado, ¿cierto decir? Entonces lo que está haciendo Hashem en el principio es traer una forma de cómo él poder traer un orden a algo que anteriormente, mucho después, se ve desordenado, pero que al final, Apocalipsis capítulo 19, 20, 21, si algo lo leemos, al final vamos a ver de que ese orden vuelve y se establece ahora, pero ya para siempre, porque Hashem es la luz. Todo vuelve a su comienzo. Exactamente. Pero ¿por qué el ser humano tiene que pasar ese proceso? Porque se apartó de la luz. Y como dice Romanos capítulo 1, creó, adoró lo creado. Y cuando tú adoras lo creado, estás en tinieblas, estás en un caos. ¿Sí? Sí, dime, Juan. Yo leyendo, también tengo otra, digamos, otra versión sobre eso de la luz. Estamos hablando con Alejandra bastante de eso y dice que ahí fue donde se creó el verbo. Dice que se creó, digamos, el asunto del Mashiach. Porque vemos los 7 puntos que distan al principio. El último es el nombre de Mashiach, ¿verdad? Entonces, el asunto de la luz, porque dice que hubieron 2 creaciones de luz. Entonces, estábamos más o menos hablando de que cuando se introdujo la luz al mundo y el Mashiach, ¿no? El plan del Mashiach. Que también vemos que se malinterpreta de que él preexistía, pero
la luz que se creó allí fue el plan. Exacto, la idea, La idea. el proyecto. Correcto. No alguien físico. No, exacto, no algo físico, sino un proyecto, una idea al escape al pecado del ser humano. Eso es lo que usted dijo, de que cuando hay un caos, viene el acercamiento para solucionar precisamente ese caos. Ese caos, correcto, muy bien. Una estrella al hermano César, por favor. Gracias. Entonces, sigamos. En una de las reglas de interpretación del tercer nivel en el hebreo, el drash, búsqueda, se compara y se relaciona a una expresión o una palabra que aparece en diferentes textos en las escrituras. La palabra Reshi aparece casi 20 veces en la Torah y más de 50 ocasiones en todo el Tanakh. Se usa en relación con el inicio de un reinado, Génesis, con un hijo primogénito. Estudiar el tema del caos, cosmos, desde Bereshit hasta Apocalipsis capítulo 22, nos ayuda a ver no solo la unidad de las escrituras, sino también la centralidad del Mashiach en las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien dijo algo? No. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que el tema del caos, cosmos, basado en Bereshit, nos hace conscientes de las diversas formas del caos causadas por la caída en el pecado y la maldición del Eterno en el suelo. Dolor, sufrimiento, enemistad, violencia, esclavitud y muerte. Eso es el caos, pero también nos hace conscientes de la soberanía del Eterno sobre el caos, su convertir el caos en cosmos o microcosmos, simplemente hablando su gracia para sus criaturas caídas, su objetivo de liberarlas, su fidelidad, sus promesas de pacto y al hacer siempre nuevos comienzos, su intención de restaurar su creación al cosmos que él pretendía que fuera en el principio. ¿Sabe por qué? Porque la palabra cuando la vemos en griego, en lo que dice Juan capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Hashem al mundo que dio a su único hijo para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues cuando ustedes van al griego, dice, no dice mundo, sino que dice cosmos. ¿Qué es el cosmos? Creo que lo tengo aquí. Cosmos es catabolet, fundar, concepción o concebir. ¿Me están entendiendo la idea? Entonces, porque Hashem amó de tal manera la concepción. ¿Qué es una concepción? ¿Es un embarazo o es antes del embarazo? Ah, porque de tal manera amó Hashem antes al mundo, al cosmos, que dio a su único hijo. ¿Por qué? ¿Por la nada? Lo amó por algo, ¿no? Porque ya era un plan, era una idea que él tenía de magnificar, de demostrar su grandeza, y que de la única manera que él pudiera tener nuevamente comunión con ese alumbramiento era a través de un justo, de un sadik llamado Mashiach. Y que Mashiach se convertiría en ese conducto en el cual la certeza divina de la creación volvía y se establecería en la tierra. En otras palabras, que cosmos y creación, cosmos y caos siempre van a estar de la mano. ¿Por qué? Porque si cosmos lo llamamos en la percepción, como lo dice, concepción, entonces lo que está diciendo el Eterno es que en medio del caos o antes del caos, Hashem tiene una idea de poner las cosas por orden, organizar todo para que nosotros veamos la luz del Creador. Sí, señor. Esto nos enseña a que Génesis o Bereshit tenemos que darle un enfoque diferente a lo que nosotros leemos textualmente del texto bíblico. Correcto. Si leemos literalmente, vamos a decir que lo primero que creó el Padre son los cielos y la tierra.
Correcto. Pero ese no es el objetivo. El objetivo fue explicarnos qué significa el texto bíblico en su sentido sustancial, que es acercarnos a la solución de los problemas existentes. Exactamente, muy bien. No sé si ustedes están comprendiendo el estudio, ¿lo están entendiendo bien? ¿Sí? Sí, ahorita cualquier cosa preguntamos, ¿no? Pero lo más importante es que entendamos el enfoque de lo que es Bereshit, ¿ok? Pues como les decía, si vemos verdaderamente el 1 al 6, del 6 en adelante sale Noé. Y vemos de que Noé está en medio de un caos. Sí, no, por eso vemos que de un momento a otro está en un caos, antes del diluvio, por eso tiene que venir el diluvio, por eso tiene que barrer todo. Entonces, ¿qué causó el caos? Lógicamente sí, la adoración a otras divinidades, a otros dioses, comenzaron a crear lo creado, se apartaron, comenzaron a hacer lo indebido delante del Creador. Por eso vas a ver de que la Torá, en el primer libro de Bereshit, vemos caos. Porque el Eterno lo que nos quiere manifestar es traer luz para que en esa luz veamos un orden divino de todo lo existencial. El tema del caos cosmos cae bajo el tema bíblico general de la realeza del Eterno y el reino venidero de Elohim. También es un subconjunto de la historia bíblica de la creación, la caída, la redención y la nueva creación. Ese es el tema central. Lo que aprendemos de este hecho es que nadie puede conocer al Creador directamente, sino solo por medio de las cosas que han sido creadas. Romanos 1:19, porque lo que de Yahweh se conoce es revelado a ellos porque Hashem se lo reveló. Por siempre, desde la creación del universo, sus cualidades invisibles, tanto su eterno poder como su naturaleza divina, han sido vistas claramente porque pueden ser comprendidas por todo lo que Él ha hecho. Por lo tanto, no tienen excusa. Solo es posible conocer por medio de Él lo que Él revele de sí mismo. ¿Tú quieres ver al Creador? Pídele que te revele porque está en todo lugar. Y a veces queremos, ¿cómo se llama eso? Queremos como, quieres una manifestación, una mega manifestación. Te quiero ver, quiero conocerte. Si me quieres conocer, acércate a mí. Mírame, estoy en todo, háblame. Sí, señor. Es muy importante lo que acaba usted de decir. Tú te acercas y el Eterno te muestra todas las posibilidades que va a existir si tú sigues acercando. Correcto. Cuando tú avanzas, vas conociendo muchas cosas que antes lo desconocías y te maravillas. Cuando tú te detienes, Él también se detiene en enseñarte todo lo que tiene para mostrarte a ti. Amén. Cuando tú retrocedes, Él se va distanciando hasta que tú te pierdas. Correcto. Porque usted cree que Job dijo lo que dijo al final de su discurso. Porque antes te conocía de oídas. Sabía que había un Elohim. Pero se acercó tanto a la voluntad divina que dijo, ahora mis ojos te ven. Porque se acercó a Él, quiso apegarse a Él. Y cuando te apegas a Él, ves que todo lo que sucede a tu alrededor, el caos que estaba a tu alrededor, por mucho caos que tengas, hay una luz divina en medio de eso, traer Bereshit. Porque en tu luz vimos la luz. ¿Sí? Entonces todo esto que estamos hablando es con un solo propósito. De ver a lo que a lo que el hombre natural, el israelita, se enfrentaba en contra de otras naciones paganas, adorando otros dioses, y lo que Hashem quería a través de Israel, avergonzar a las naciones para que solamente creyeran en un solo Elohim. Por eso dice la palabra, toda boca confesará y toda rodilla se doblará. ¿Qué? ¿Que Yeshua? No. Hashem.
No por denigrar a nuestro Mashiach, porque Mashiach es el medio en el cual las bocas y las rodillas se doblarán para confesar que Hashem es el único Elohim, de que no hay otro creador en el cielo, no hay otro que creó cielo ni tierra, no hay otro que creó vientos, mares, aguas, peces, nada, solo Él. Exacto. De esta manera, Yeshua es el principal agente por medio del cual el invisible se manifiesta en el mundo. ¿Sabía esto? En Hebreos capítulo 1. Muchas veces y de muchos modos habló Elohim en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mashiach. ¿Cuál era la intención primaria de revelar su gloria entonces? A ver, hermana Alejandra, ¿cuál era la intención primaria de revelar su gloria? A ver, Génesis capítulo 7, 2:7 dice: entonces Adonai Elohim formó al hombre con polvo del suelo, e insufló de sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Si me adelanto un poquito, en el versículo 15 dice: y tomó pues Adonai Elohim al hombre y lo dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y cuidase. ¿Qué? ¿Cuidare qué? Su tierra, su creación. Dígame, Alejandra. Yo justo estaba hablando eso con Juan, porque cuando la palabra labrase, yo le decía a Juan, ¿cómo así? O sea, trabajaba ya en el jardín del Edén, pero estaba leyendo que Midrash dice que el trabajo de él era estudiar la Torah. Claro. Él estudiaba la Torah, podía cuidar del jardín. Sí, acordémonos que es un Midrash, Sí, ¿no? es un Midrash Midrash, que, porque la Torah todavía no está ahí, pero acordémonos que Torah es ¿qué? ¿Qué es lo que significa Torah? Es una instrucción. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Adán? Dándole instrucción a todo, por eso le pone nombres a las bestias, ponerse a acomodar todo, porque Hashem puso en él esa autoridad de instruir lo creado. Y ese era el propósito de Hashem con el ser humano, de que instruyera todo lo creado para que Hashem se manifestara a través de él. Dale, Juan. Sí, que tiene mucha base, porque también lo refiere el Midrash, de que la Torah fue el plan de arquitectura de Hashem. Por eso es que por eso yo decía, Alejandra, yo no creo que él estaba labrando la tierra, eso no cuadra. Cuadra más que estaba acomodando todo, y como usted dice, instrucción, porque de acuerdo al plan de arquitectura, que es la Torah, se tenía que acomodar toda la creación. Correcto, por eso tú ves ahí en Génesis 6 de que Adán está poniendo un orden. O sea, es como por decir, Juan llega a la casa, ¿cierto? Entonces hay un pequeño desorden en la casa, pero la autoridad mayor es Juan. Entonces le dice a Ethan, le dice a Camila, le dice a los niños: yo necesito que me acomoden todo. Y comienzan los niños a acomodar. Entonces le da una autoridad delegada a los niños para que ellos comiencen a poner un orden. Eso en el ámbito de la Torah es labrar. Labrar es volver otra vez y poner el cimiento correcto para que todo crezca correctamente. Por eso nosotros lo que hacemos, o más bien lo que el texto nos está mostrando en Génesis 2:15, es que el propósito del Eterno con el ser humano, con el hombre, era que el hombre mantuviera un estándar de vida correcto delante del Creador. Y les voy a poner esto como ejemplo. Y si ustedes no lo han notado, lo van a poder notar más claramente. Después de que nosotros comenzamos a andar en la Torah, pidiéndole al Padre a través de su Ruach que nos guíe por la verdad, no sé, pero mi vida personal comenzó a tener un orden diferente a lo que era antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo espiritual, se acomoda con lo natural. Si lo natural está en desorden, quiere decir de que yo, en lo natural,
estoy en un desorden, no estoy en el tiempo cronológico del Creador. Por eso decir, no, pero no es la Torá, es el Espíritu, es el Rúa. Un momentico. El Rúa es la palabra. Porque a través de la palabra yo entiendo cuál es el designio correcto del Creador. Lo que hace el Rúa es traerme luz para yo entender la palabra. Para andar como dice. Exactamente. ¿Qué es eso? Que comienzo a poner orden a mi Edén, a mi casa, a mi vida. Comienzo a establecer patrones de seguridad. ¿O usted por qué cree que a Adán se le dijo, haz esto, pero no hagas esto? Eso no fue simplemente un capricho del Eterno. Simplemente que desde el principio todo tiene, ¿cómo se llama? Fensas, no. Cercas. Sí, cerca. Protecciones. Prohibiciones. Cercas, reglas, todo eso. ¿Cómo se llama cuando tú pones Límites. límites? Eso, una estrella voladora, límites. Por eso vemos que en Bereshit hay límites. El árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal, es la Torá. Si el hombre no peca, no anda en sus propios caminos, no tiene necesidad del libro. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad del Creador. Pero cuando el hombre pecó, necesitó del libro, de la Torá. Porque el deseo del Creador no era la Torá. El deseo era que tú anduvieras en el deseo de Él. Por eso estaba lleno de luz. Cuando Él pecó y come lo prohibido, sus ojos se abrieron. Entendió que había un mal. Ahora necesito de lo que el Eterno me dio. Por eso tú ves a Pablo diciendo, aquellos que no tienen Torá, pero andan como si guardaran la Torá. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen las obras que la Torá les está pidiendo, o sea, que andan en una luz. El deseo del Eterno no era era la fundación. ¿Por qué? Porque Él sabía. Yo no sé si ustedes no me escucharon bien, pero para el antiguo se creía que la tierra era plana, ¿cierto que sí? Pero que en lo que sostenía esa tierra plana eran 7 cimientos. Esos 7 cimientos representaban 7 divinidades en los cuales ellos creían y adoraban. Exactamente, y una de esas divinidades era llamado luz. Entonces cuando ellos veían el mar y venía provisión del mar, adoraban al mar porque la luz del mar salía y traía provisión. Y también cuando no había pez, entonces también daban sacrificios para que el mar diera. También. Usted sabía de que tiraban en la antigüedad, cuando uno estudia un poquito de egiptología, dicen que los egipcios tiraban los niños vivos al mar. No, más de Jonás. Jonás. Jonás dice que cuando los que le estaban, que le iban a tirar a Jonás ahí para que el mar se calmara. Muy buen punto, muy buen punto. ¿Por qué cree usted que Hashem abrió las aguas? Para demostrarles que Él era el único Elohim. Y que a los hijos de Israel que habían caminado en sus preceptos, en sus mandamientos, el mar se abría y no se los tragaba, pero a ellos se los tragó, ridiculizando al Dios que ellos adoraban. ¿Sí? Es interesante todo eso, por eso para mí es cuando comencé a ver todo esto desde la perspectiva que Israel lo rodea, se me abren más las luces, porque a eso me tengo que enfrentar en este tiempo presente, porque la gente le quiere quitar la gloria a Dios. Venimos del mono, y esa creencia del mono viene de hace muchísimos años. Venimos de una explosión, y por eso tú ves personas muy explosivas, dice por ahí. Teorías de hombres. Teoría del hombre. Es por eso que dice en Juan capítulo 14, 6, Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. ¿Por qué Yeshua dijo eso? ¿Ustedes sabían que en la antigüedad también se adoraban los hombres que los llevaba a una divinidad? Por eso Yeshua decía y los ridiculizaba. Porque nadie viene al Padre excepto a través de mí. Porque me han conocido también ustedes conocían a mi Padre. De ahora
En adelante ustedes sí lo conocen. De hecho, le han visto. Felipe dijo, Adón, muéstranos al Padre y será suficiente para nosotros. Yeshua respondió, ¿he estado tanto tiempo con ustedes sin que tú me conozcas, Felipe? Todo el que me ha visto a mí ha visto al Padre, así que ¿cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿Tú no crees que yo estoy unido con el Padre y el Padre unido conmigo? Lo que les estoy diciendo no lo digo de mi propia iniciativa, sino el Padre que vive en mí está haciendo sus propias obras. Aquí no, por favor, es que el texto es claro. Yeshua no le está diciendo que él y el Padre son uno, sino que las obras que él está haciendo no son de él, son del Padre. Al final lo dice. Pero es que volvemos otra vez al pelo. Nosotros ya no se nos quitó el pelo. Sino que yo cada vez que veo esto digo, pero por favor, ahí Yeshua él no está diciendo que él es el Padre encarnado, él está diciendo que lo que yo hago, la asignación que el Padre me mandó a hacer, las hago porque él me mandó. Ahí ven ustedes al Padre. Es lo que representa la palabra Elohim, Bara Elohim. Él también le dijo a los fariseos, ¿no deberían ser ustedes uno con el Padre? Ahí está. Igual ahí vuelven otra vez a adorar a lo creado. Exacto. Es que si te das dando cuenta cómo la historia nos va mostrando con más certeza lo que Hashem a través del Mesías quería mostrarnos a nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando habla del Hijo se refiere a la función de ser el seguidor y representante, al igual que un hijo imita y representa a su padre en una familia. ¿Usted por qué cree que Ethan entró con gafas? ¿No vio al papá entrar con gafas? ¿Y a la mamá? Es así. Él es un niño, él está creyendo que el papá está haciendo lo correcto, lo está haciendo porque necesita anteojos. Pero él dice, yo quiero hacer lo que mi papá hace. Y Camila viene y hace lo mismo. Dale, Juan. En Juan 17:21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre. ¿Sí? Es que el hijo imita al padre. Por eso, hermano, si usted que me escucha, si usted dice andar en el Padre y no hace las obras del Padre, lo que Mashiach está diciendo, usted no lo ha conocido. Eso dice la palabra. Por eso muchas veces dicen que si no ven cómo actúan los hijos, ellos son el reflejo de lo que son. Ahí está. Mira a los hijos y mirarás a los padres. Veamos un ejemplo claro. El rey David fue octavo hijo de Isaí, pero es llamado el primogénito. ¿Por qué? Se los dejo como tarea. He encontrado a David mi siervo y lo he ungido con mi misericordia Kadosh. 27. Yo le daré la posición de primogénito Reshit, más alto que el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Por qué le dio la primogenitura del Reshit? Porque David iba a hacer la voluntad del Padre. Por eso cuando David no hizo la voluntad del Creador, ¿qué vino? Castigo, expulsión de la presencia. ¿Qué hizo? Tuvo que ir en duelo porque mató y adulteró. Es por eso que Saúl escribe en Colosenses 1 que el Mesías es el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Porque el Mesías está haciendo la voluntad del Eterno, no que él era preexistente a la creación, sino que él se vuelve primogénito porque hace las obras del Padre. No significa que él haya nacido del Padre por medio de una reproducción, sino que él fue destinado para ocupar el lugar de gobernante sobre todas las cosas creadas, tanto las invisibles como los invisibles. ¿Usted por qué cree que los endemoniados se le sometían y le decían, Señor, ¿qué tienes contra nosotros? Porque lo invisible y lo visible se sometía a él. ¿Por qué? Porque andaba y hacía la voluntad del Creador. Él era el Reshit de Hashem. En otras palabras, el hijo primogénito es el que llevará el nombre de su padre y el derecho de gobernar en la familia cuando el padre ya no esté presente. El concepto hebreo de hijo tiene que ver con discipulado, representatividad y delegación de autoridad. En las escrituras hebreas, los discípulos son llamados hijos, a pesar de no haber sido engendrados biológicamente por su maestro. ¿Sabías? Ya lo saben.
El término Elohim tiene que ver con autoridad en abundancia y un conjunto de poderes para poder afirmar su voluntad. Por eso cuando él dice hagamos a nuestra imagen y semejanza, no está hablando de otro gobierno que está con él ayudándole en la creación, sino la magnitud del poder que él está manifestando, ese poder glorioso de crear nuevamente del caos. Elohim reúne en sí todas las fuerzas infinitas y eternas. En otras palabras, Elohim podría ser traducido como máximo gobernante y un juez supremo. Por lo tanto, el atributo de Elohim está íntimamente conectado con la justicia y la grandeza de atributos. Por eso cuando decimos Elohim, estamos pidiendo su justicia. Cuando decimos Elohim, ayúdame, estamos pidiendo sus atributos, que venga, su poder. ¿Cuál es su atributo? Uno de los atributos de Hashem: amor, benignidad, bondad, misericordia. Eso habla de justicia, templanza. En el principio creó Elohim. La palabra hebrea Elohim es la forma plural de Eloah, que significa poderoso, y viene de él, que significa poderoso, poder o fuerza. Estas tres palabras, él, Eloah y Elohim, son utilizadas en las escrituras como sinónimas para referirse al Creador. La forma plural de Eloah es Elohim. Esta palabra no es un nombre personal, sino un título y atributo que expresa autoridad, juicio y grandeza. Es utilizada en referencia al Creador en la gran mayoría de los casos, pero también en referencia a los ángeles. Perdón. Por eso tantos nombres con el El, Micael. Se sabe que Mica viene de la palabra que está, por eso, ¿qué significa? Mica moja, ¿quién es como tú? ¿Sí? Mica, el nombre de no era Miguel, el ángel Miguel, no, sino Micael. ¿Sí? Que Hashem, él, Mica, como tú estés aquí. Hashem estés aquí. Que Micael es como presencia de Adonai. ¿Sí? Entonces, cuando Hashem le está diciendo a los ángeles, por decirlo de esta manera, ya vemos el nombre de Micael en la escritura, lo que está refiriendo la escritura en el nombre de Micael, que el ángel, la autoridad que Hashem puso en ese ángel, es como si el mismo Hashem estuviera en ese momento. ¿Cuál fue el ángel que estaba, cómo fue que el ángel, ahorita se me vino este ángel se me olvidó el nombre ahorita, en una batalla que hay por el cuerpo de... No. De Josué. Sí, ¿cuál era ese ángel? Creo que era Miguel, ángel Miguel, Micael. Dice que vino el ángel Miguel y le ayudó Ahí contra está. esa... Ahí está, ¿sí? O sea, que vino ese ángel, que vino Hashem, que Hashem estaba ahí ayudando en esa circunstancia. Ahora bien, el hecho de que la palabra Elohim esté en forma plural no significa necesariamente que se trate de varias personas o un conjunto de personalidades. El término Elohim tiene que ver con autoridad en abundancia y un conjunto de poderes para poder afirmar su voluntad. Elohim reúne en sí todas las fuerzas infinitas y eternas. En otras palabras, Elohim podría ser traducido como máximo gobernante y juez supremo. Por lo tanto, el atributo Elohim está íntimamente conectado con la justicia. Segundo, Génesis 1:26. Entonces Elohim dijo, si la palabra Elohim es justicia, gobernante, entonces ¿a qué nos vamos a referir con estos dos versos? Entonces Elohim dijo, hagamos a la humanidad a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y reinen sobre los peces del mar, las criaturas que los peces en el mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura que se arrastre en la tierra. Así que Elohim creó al hombre, a la imagen de Elohim lo creó.
Macho y hembra, Él los creó. Entonces, la palabra hagamos en el hebreo es hasá o asad. Hacer en el sentido de aplicación más amplio. Abrir, acontecer, actuar, acumular, administrar, adquirir, afligir, amontonar o amparar. El Midrash interpreta esto algo muy interesante. Moshe escribió la Torá. Si quieren tomar una foto más rápida. ¿Cuánto tiempo llevo? 1 hora y 40 minutos. No, agüita. Bueno, ya, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que el Midrash interpreta acerca de este tema? Moshe escribió la Torá según Hashem se la dictaba. Cuando Hashem le pidió que registrara el verso hagamos al ser humano, Moshe hizo una objeción. Amo del universo, preguntó, ¿por qué le das a los herejes una oportunidad para pecar y deducir de esta forma plural que más de un Dios creó al hombre? Es una interpretación que da el Midrash, ¿ok? Le dice a Hashem, escribe como te digo, contestó Hashem. Si alguno desea pecar, déjalo pecar. Lo he expresado en plural para darle una lección al ser humano. Una persona importante generalmente piensa que para él es el superfluo dejarse aconsejar por sus... Superfluo. Dejarse aconsejar por sus subordinados. Déjalo estudiar. Gracias. Déjalo estudiar este versículo y así se dará cuenta que aún el Creador que creó el mundo superior e inferior consultó a los ángeles antes de crear el mundo. Es un Midrash, ¿no? No, para explicarnos a nosotros de que verdaderamente Hashem lógicamente está haciendo una pluralidad, sí, pero no en personas, sino en ¿qué? En atributos. En Primera de Reyes, capítulo 22, 19 dice, Micaías, el profeta, continuó, por lo tanto, oigan la palabra de Hashem. Yo vi a Elohim de Israel sentado en su trono con todo el ejército del cielo parado junto a él, a su derecha y a su izquierda. ¿Qué es lo que está viendo Miqueas? Un trono. Está viendo al Eterno sentado y alrededor de él, ¿qué está viendo? Un ejército. ¿Un ejército de qué? ¿A su derecha y a su izquierda de quién? De malajines, de ángeles. Cuando ves Apocalipsis vas a ver la misma circunstancia. Yahweh preguntó, ¿quién engañará a Ahab que vaya a su muerte en Ramot y Gilead? Uno de ellos dijo, hazlo de esta manera y de esto y de esta. Hazlo de aquella forma. Entonces un Rúa salió y se puso delante de Yahweh y dijo, ¿cómo así que un Rúa salió y se puso delante de Yahweh? Y dijo, yo lo engañaré. Hashem preguntó, ¿cómo? Y él respondió, yo iré y seré el Rúa engañador en las bocas de todos los profetas. Yahweh dijo, tendrás éxito en engañarlos, ve y hazlo. ¡Wow! Esto es tremendo. Pero ese ángel estaba ahí al lado de él. Y le obedece a él. Entonces si le vino y le trajo, si le habló con Hashem y le dijo algo, entonces ¿cómo podemos ver este texto y ver Bereshit bara Elohim? ¿Sí? Entonces te das dando cuenta de que no está hablando de algo plural o físico, sino que es algo más allá que nuestros ojos lo tienen que ver. Ahora bien, es por eso que en este momento los ángeles fueron invitados a tomar una decisión colectiva para la creación del ser humano. Sin embargo, a pesar de que tomaron esta decisión colectiva, no tuvieron un papel activo a la hora de crear al hombre. Porque está escrito en el verso 27, creó Elohim al hombre, no dice crearon.
ahí ya pone el título de que él fue. No sé, no es un plural constante cuando se quiere hacer pensar de que se trata de una pluralidad de personas. Exacto, porque el Elohim, cuando habla en pluralidad, no está hablando en grandeza de virtudes. Sí, en grandeza de virtudes. Es un plural ético. Exactamente, o sea, no lo podemos ver de que, pero ahí estaba el Mesías haciendo eso. No, hay que entender bien la palabra Elohim. No es un plural de personas, sino un plural de virtudes, de poder de Él, de su grandeza, de lo que Él está haciendo. Hay otros textos donde el verbo aparece en plural después de Elohim, y esos textos indican que los ángeles tuvieron un papel activo y colaborador en la acción. Es por eso que el ser humano tenía que reflejar la manera de ser del Eterno en el mundo natural, como los ángeles le reflejan en el mundo sobrenatural. ¿Usted por qué cree que Adán estaba lleno de luz? Las vestiduras de Adán eran de luz. Por eso cuando peca, esa luz se va de él, se ve como se tenía que ver, como no se tenía que ver más bien. Las dos palabras que han sido traducidas con nuestra imagen, conforme a nuestras semejanzas, es Bet Salmenu, Ki Demutenu. Tiene dos prefijos diferentes, Be y Ket. Be, que significa en o con, y Ket significa como, de acuerdo, o es una comparación. ¿Qué quiere decir? Que la palabra Tselén es la raíz de Semenu, que significa sombra o imagen. Lo que está diciendo es que Adán iba a ser la sombra, la imagen de Hashem en lo creado. Por eso Mashiach dice, este es mi hijo en quien yo tengo complacencia, porque es la imagen mía en la tierra. Por eso Mashiach decía, todo el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque soy la imagen del Dios viviente. Dígame, hermano. Se compara a Mashiach como el segundo Adán. Exactamente, sí, señor. Esto muestra que el ser humano fue hecho con un molde. Al decir Salmenu, nuestra imagen, significa que el Eterno había hecho esta imagen junto con los ángeles específicamente para el hombre. En otras palabras, que lo que Hashem estaba haciendo cuando dijo creamos a nuestra imagen, está hablando en virtudes de lo que el ángel hace delante del Creador. ¿Qué hace? Su voluntad. Por eso cuando tú haces la voluntad del Creador, como dijo Yeshua Java, que no se haga mi voluntad sino la tuya, ángeles descendieron del cielo para soportarlo, para ayudarlo, para fortalecerlo. Porque aquel que hace la voluntad del Creador se convierte como en un malajim, lleva el propósito del Eterno a lo creado. Baruch Hashem. ¿Quién quiere ser malajín aquí? Nadie dijo amén, yo quiero ser un malajín. Don César levantó la mano, quiere ser un malajín. No, justo sobre ese tema que estaba hablando. Yo escuché una versión que decía que nosotros nunca los humanos podemos compararnos con Hashem. Nunca. Correcto. Él es incomparable. Que la comparación que hace el texto bíblico es con respecto a los ángeles. Correcto. Y no es con Hashem. Entonces eso que dice que nosotros somos a imagen y semejanza de Hashem, eso es falso, porque no podemos ser nunca imagen o semejanza de Hashem. Lo que nosotros podemos hacer es tener un atributo principal de los ángeles, que es el Jodmah. Eso es lo único que podemos tener, pero de Hashem, imposible que tengamos un atributo. Eso es lo que no lo dice, como dice Pablo, no lo digo yo. Nada es mío. Claro. Yo no creo nada de lo que digo. Solo es lo que leo y lo que Hashem. No, y está bien porque en parte tiene una razón, pero en parte yo, por decirlo pues así de esta manera, no la comparto. ¿Por qué? Porque todo atributo viene de él, no del ángel.
Entonces, al que yo me tengo que parecer es ¿a quién? ¿Al ángel o al creador? Al creador. Sí, entonces, ¿por qué? Porque si te das cuenta, cuando en el libro de Apocalipsis, Juan se va a postrar delante del ángel, ¿qué le dice el ángel? No lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Sí, o sea, que no, ese atributo no se le merece a ningún ángel, sino al Eterno. Sí, entonces, esos atributos, el de la Judma es del Eterno, la Binat es del Eterno, el Keter es del Eterno, la Geburá es del Eterno. Entonces, cuando habla de imagen, no habla en cuerpo, por decirlo, sino en el propósito del Creador al traerte en esta a este mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me vuelvo yo imagen del Creador aquí? Haciendo su voluntad, ¿cierto? Esa es la imagen del Creador. Exactamente. Entonces, lógicamente, yo no me puedo decir yo soy la imagen, porque nosotros vemos en Isaías que el Satán se quiso ser mayor que él y fue arrojado. ¿Sí? Entonces eso nos lleva al nivel de comprensiones que puedo ser la imagen de él en virtudes y atributos, pero no en esencia. Exacto, en representación, pero no en esencia. ¿Sí? Entonces ahí ya cambia la perspectiva del mensaje, ¿no? Ahora, por lo tanto, según él, el texto significa hagamos al hombre a través de nuestro molde que antes hemos hecho juntos, parecido a la semejanza nuestra. Beselmo como su imagen, es decir, con el molde propio del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Este molde tiene que ver con las cualidades espirituales, tiene que ver con la capacidad de comprender y esclarecerse en la vida. Génesis 3:7 dice: entonces los ojos de ambos fueron abiertos y ellos se percataron que estaban desnudos. Así que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse taparrabos. Ellos oyeron la voz de Hashem, del Elohim, caminando por el paraíso a la hora de la brisa de la tarde. Y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia de Hashem, Elohim, entre los árboles del jardín. Entonces, ¿qué pasó cuando ellos dejaron de hacer la voluntad del Creador? Comenzaron a verse como era. Y es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros nos alejamos de hacer la voluntad del Eterno, comenzamos a ver las cosas que no debemos de ver. O sea, que las vemos, ¿cómo se dice la palabra? Vemos las cosas de la manera como Hashem no las quiere que nosotros las veamos. ¿Por qué? Porque entramos en un caos nuevamente. Y ese es el proceso en el cual el hombre entra, en un caos. Ahora bien, ¿cómo podemos comprender esto? Que el conocimiento de los hombres ya no estaba basado en la revelación causada por la unión espiritual con el Eterno, sino en la independencia intelectual. Perdieron la gloria que habían tenido y conocieron que estaban desnudos. La palabra hebrea conocer es yadad. No solo significa discernir intelectualmente, sino también saber por experiencia. Quiere decir que experimentaron. Un momentico, ¿qué pasó aquí? Wow, se me fue algo en blanco. Quiere decir que experimentaron verdaderamente lo que implicaba estar desnudos en todos los sentidos. En primer lugar, se quedaron desnudados de la presencia divina que los había llenado de tanta gloria. Hasta ahí llego. Perdón. Con esto termino. Quiere decir que experimentaron verdaderamente lo que implicaba estar desnudos en todos los sentidos. En primer lugar, se quedaron desnudados de la presencia divina que los había llenado de tanta gloria que hasta sus cuerpos brillaban. O sea, que estaban llenos de luz. En el perdón. A ver, veo si puedo ver algo aquí, algo que estaba viendo ahora.
Ahora, con esto estoy terminando y quiero terminar con esta parte de un libro que me gusta mucho, de Hashem. Dice: esto significa que la perfección adquirida por el hombre al emular la conducta divina lo conduce al apego a Hashem. Además de ello, tal emulación de la actitud de Elohim lo llevará a un creciente apego a él, lo cual en última instancia convertirá la imitación de la conducta divina y el apego a Hashem en una misma condición. La razón de esto es que al ser Elohim, la esencia de la verdadera perfección, como ya lo hemos visto, cualquier perfección existente se relaciona con él como las ramas lo hacen con su raíz. Y aunque no alcanzan la perfección absoluta, lo hacen, son consideradas una derivación y una consecuencia de aquella. No sé si entendieron el punto, pero con esto quiero cerrar. Sí, señor. Justo ahí está lo que estaba diciendo. Y se refiere a que no podemos ser semejantes al Padre. No podemos ser tal como es el Padre. Que tengamos unos atributos que de repente nos acercan a Él es una cosa particular, con lo general, como dice el texto bíblico, a imagen y semejanza del Elohim. Entonces, y justamente lo que el texto que acaba de leer reafirma esa posición. No, sí, sino que cuando decimos, es que volvemos otra vez, ¿es lo mismo semejanza a ser igual? Sí, semejanza, parecido a él. No, pero no es igual. Cuando hablamos de semejanza, estamos a algo que se parece, pero no es la esencia misma. ¿Ah? Que se acerca a lo parecido. Por eso nunca dijo, háganlo a mi imagen, sino a la semejanza de mi imagen. Por eso habla de virtudes, no habla en el concepto de persona, ¿no? Porque ya se pone uno como Dios y no podemos ponernos en esa perspectiva, pero sí me puedo parecer a él en virtudes, ojo. ¿Qué es semejanza? Semejanza es la cualidad de compartir características comunes entre dos o más objetos o personas. Compartir. Cuando tú compartes, yo comparto una información. Soy semejante a ti. Pero no somos iguales. No, me refiero al concepto que entraña a la semejanza. No, nunca vamos a ser iguales, lógicamente nosotros, por supuesto, ¿no? Claro. Somos diferentes. Me refiero a cualidades en general. Yo soy semejante al Padre en cualidades. En virtudes. ¿En cualidades? En cualidades de cuerpo no podemos, porque Él no mora en un cuerpo. Independientemente de la forma, porque no sabemos cómo es la forma del Padre. Eso es indefinido. Eso no lo sabemos. No puedo yo ser semejante al Padre, nunca podría hacerlo. Ok. Y aun cuando me parezca, por supuesto, quedo enano al lado de él. Ok. Me refiero a cualidades. Soy semejante al Padre, tengo las mismas cualidades que el Padre. A ver, dígame qué es una cualidad y con eso cerramos. Atributos. Ok, dígame qué es un atributo. Una característica esencial de una persona. Ok, entonces, dígame un atributo de Hashem. No, pues yo no me estoy refiriendo a un atributo, me estoy refiriendo a todos los atributos de Hashem. No, es que no lo podemos decir así, pues vamos, especifiquemos algo. Un atributo, el amor. El amor. Es una virtud, un atributo de Él. Yo me vuelvo semejante a mi Creador cuando amo. Cuando yo no veo al hermano con odio, no hago que él tropiece, que lo amo. ¿Me entiende? Ahora, ese atributo está intrínseco, está metido entre el Aleph y la Taf. ¿Qué quiere decir eso? Que ese amor tiene que tener un principio y tiene que tener un fin, como es Hashem. Él ama, pero él tiene un principio de su amor y tiene un fin de su amor. En eso yo me puedo volver semejante a él. En otras palabras, que cuando yo pongo el Aleph y el Taf en el amor, le estoy diciendo a la persona que todo tiene un límite.
y Hashem pone límites en el amor. Entonces me vuelvo en una semejanza a Él, no en esencia, ojo, sino en la virtud y en el atributo del amor que Él quiere que nosotros estemos. Vamos a hacer una cosa para cerrar y seguimos con el tema, para que no se nos vaya a ir por esto y pues nada, espero en el Eterno que haya sido de bendición este estudio, en el cual verdaderamente el deseo de esta quejilá y lo que el Creador ha puesto en mi vida es que conozcamos desde toda perspectiva la historia bíblica. ¿Con qué fin? Con el fin de poder comprender lo que el deseo del Eterno al llevarlos por esa peregrinación a Israel en el desierto, y de la misma manera como el Eterno nos lleva a nosotros en este desierto, a nosotros, ¿para qué? Para purificar nuestra alma y ser esos seres llenos de luz. Quien les habla, el Roe Walter Díaz de la Quejilá en su presencia. Shalom.